Bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, vamos a entrar en otra clase más de neuroeducación. Y hoy vamos a ver un tema muy interesante, que es las emociones derivadas. Si me permiten compartir el flyer con ustedes, vamos a empezar a hablar de las emociones derivadas. Bienvenidos a Generación C3. ¿Qué son las emociones derivadas? Estamos acostumbrados a hablar de emociones. Y cuando hablamos de emociones nos remitimos al miedo, nos remitimos a la tristeza, a la alegría. Fíjense qué cosa curiosa, yo les puse acá emojis. Vieron que estamos muy acostumbrados a trabajar con emojis. Cuando usamos WhatsApp, por ejemplo, para demostrar que estamos alegres, contentos, que compartimos algo cuando estamos con bronca. Entonces ponemos caritas, parecidas a las que tenemos en este momento. Mucha gente, muchísima gente, si no casi todas, o al menos casi todas, al usar WhatsApp y cuando usa Facebook, utiliza muchísimo para demostrar cómo está su estado en ese momento. Entonces vamos a ver las emociones, no como las emociones que conocemos, sino como las emociones subyacentes. Cuando yo digo las emociones como las conocemos, yo les suelo dar una mnemotecnia. ¿Cuál es la mnemotecnia para mí? Es Matías. Primero porque es un nombre. Segundo porque además de ser un nombre, yo digo, Matías es mi compañero de viaje, es mi compañero de camino. Pero no solo Matías es mi compañero de camino, sino que es el compañero de cada uno de ustedes, es el compañero tuyo de vida. ¿Quién es Matías? Mirá, Julio Olaya dice, somos emociones con piernas o emociones con pies. Es decir, que no nos ve como un ser corporal, sino como un conjunto de emociones con los cuales caminamos, transitamos la vida. ¿Quién es Matías? La M es miedo, la A, alegría, la T, tristeza, la I, ira, la A, asco y la S, sorpresa. Pero cuando vemos a las personas, es muy raro identificar a las personas y que ellos mismos se identifiquen bajo un estado de ánimo totalmente certero. Es muy raro encontrar una persona que diga estoy con ira o estoy con miedo. Generalmente las personas manifiestan la emoción subyacente, la que está detrás de la emoción principal y disparada. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, cuando yo me encuentro con una persona y digo, Lucas no es de mi confianza para contarle determinados temas. En definitiva, lo que estoy diciendo por detrás es, yo a este ser no le voy a contar determinados temas porque tengo miedo que los ventile. Hay personas que se encuentran preocupadas. ¿Qué te pasa, Alberto? Y estoy preocupado. ¿Por qué estás preocupado? Bueno, estoy preocupado porque tengo que pagar la luz, tengo que pagar el gas, no tengo dinero, tengo los vencimientos encima. Perfecto. ¿Y qué es lo que te preocupa? No juntar el dinero para poder pagar. ¿Y qué pasa si no pagas? Si tengo miedo que me corten el servicio. Ah, ahí ya sale el miedo. Aquella persona que vieron un papá esperando en la puerta de la maternidad o va y viene, camina ansiosamente, fuma ansiosamente, y uno le pregunta, ¿qué es lo que te está sucediendo? ¿Por qué estás así? ¿Y cómo no voy a estar así? La justificación, ¿no? ¿Cómo no voy a estar así? Si está mi señora teniendo familia en este momento en la sala de partos. Ajá. ¿Y por qué caminás? ¿Por qué fumás? Porque es la única forma de calmar esa ansiedad que tengo. ¿Y por qué estás ansioso? Pero te lo dije, porque está mi esposa teniendo familia. Y sí, te escuché. Perfecto.
¿Y cuál es el problema? Que tengo miedo. Ah, ¿y miedo de qué tenés? Que el bebé nazca bien, que mi esposa esté bien, que todo esté normal. Entonces se manifiesta esa emoción tras de otras emociones que son las que llamamos adyacentes, secundarias o derivadas. Lo mismo nos va a pasar con la alegría. Es muy común que digan personas, estoy alegre, y muchos dicen estoy feliz. Pero ¿qué pasa cuando ocurre algo que tu hijo dijo las primeras palabras? Te sentís feliz. Cuando ves a tu hijo graduarse, en la universidad, cuando ves que un alumno alcanza las competencias y las habilidades de la materia que estás enseñando, te sentís orgulloso, doblemente orgulloso, porque sentís el orgullo tuyo de haber logrado que ese alumno alcance las competencias, las entienda y empiece a ser hábil, pero también te sentís orgulloso por él, porque ya lo ves un ser más independiente, que alcanza sus metas, sus objetivos. Sentís satisfacción, hay placer. Y el placer es otra de las alegrías. Por ejemplo, nos da mucho placer comer un rico plato. Nos da mucho placer comer un rico postre. Y ni hablemos también del placer sexual y sensual que también nos causa alegría. Entonces, todos estos son emociones subyacentes, secundarias de la alegría. Nos pasa muy a menudo en la docencia, por ejemplo, ya que esto es neurociencia aplicada a la educación, coaching aplicado a la educación, ver alumnos que se encuentran melancólicos. Generalmente se ponen los auriculares, escuchan su música, esa música con letras relacionadas generalmente a lo que le está pasando, sucediendo en ese momento. Y uno se acerca y les pregunta, ¿qué te pasa? Y Julia me dirá, me peleé con mi novio, discutí con mi novio. Ramón dirá, mi novia me dejó. ¿Y qué pasa? Y estoy melancólico, la recuerdo, no tengo esperanzas de volver, me dijo que no me quiere volver a ver nunca más. Encima estoy con una aflicción porque seguramente se va a poner de novia o de novio con otro o con otra. ¿Y qué te hace escuchar música? Y no, estoy nostálgico y recuerdo los lindos momentos y los malos. ¿Y qué te pasa? Y estoy triste. Es emociones derivadas de la tristeza. Ahora cuando vamos a ver estos dos emociones que siguen, que ustedes la están viendo en el flyer, ira y asco, van muy relacionadas a cosas que pueden ser muy determinadas. Por ejemplo, normalmente las personas no dicen tengo ira. La ira es un término que no se utiliza mucho en América, mucho menos en la Argentina. Acá se utiliza el enojo, estoy con bronca, tengo rabia, ¿no? Y fíjense cuando la persona dice esto, hace un montón de gesticulaciones con su rostro. Tengo rabia, entonces ciñe los puños, ciñe los maxilares, estira los labios, tengo rabia, tengo bronca, habla así entre dientes, ¿no? Pero muchas veces para manifestar esto, no lo manifiesta tal como ira. Cuando una persona se encuentra con la otra, que lo ha ofendido, que lo ha agredido, que habló mal, la persona herida siente resentimiento, siente fastidio, siente indignación hacia la otra persona. Tiene una adversión, no quiere ni escucharla hablar. ¿Cuántas veces escuchamos, no quiero ni sentir hablar de fulano de tal o de fulana de tal? Me revuelve todo. Y acá empezamos a
mezclar esta otra emoción. Esa ira, ese enojo que tenemos con esa persona, muchas veces llega a pasar esa barrera muy finita del enojo al asco. No puedo ni sentir hablar de Roberto. Me da una repulsión. Es un negro. Y empezamos a hacer discriminaciones. Es una basura, empezamos a insultar. No lo puedo ni ver. Y cuando lo miro por sobre los hombros. Hay desprecio, hay aberración, hay desdén. Son las emociones subyacentes del asco. Pero, fíjense ustedes, cuando alguien golpea nuestra puerta, y si golpearan la puerta de ustedes y le dicen, ¿cómo estás? Te vengo a decir que te ganaste $1.000.000. ¡Ah! El asombro, la estupefacción, el desconcierto, que causa sorpresa. Y la sorpresa no solo puede ser buena, la sorpresa puede ser mala, con una mala noticia. Hay un accidente en la esquina donde está involucrado un familiar nuestro. Nos vienen a golpear la puerta o nos llaman por teléfono y nos dicen, tu hijo, tu madre, tu vecino, acaba de tener un accidente. También es una sorpresa, pero ya me agarra desconcierto, me siento conmocionado. Y tiene los dos componentes, de sorpresa positiva y de sorpresa negativa. Bien, todas estas configuraciones de emociones básicas y derivadas tienen los dos componentes, los positivos y los componentes negativos. Si nosotros nos vamos por la rama de la psicología positiva, y a esta rama de la psicología positiva unimos las herramientas del coaching, podemos decir, ¿a qué te conduce estar así? ¿Te estás dando cuenta? ¿Qué podés hacer? ¿Querés estar en este estado? ¿Querés salir de este estado? ¿Qué podés hacer salir? ¿Qué podés hacer para ser otro? Esta situación en la que estás, ¿te está cerrando posibilidades o te está abriendo posibilidades? Si lo vemos desde la psicología positiva, decimos, bueno, a ver, lo malo lo vamos a dejar de lado, pero vamos a poner en práctica aquellas cosas que son buenas. ¿Qué los quiero invitar a ustedes? A observar, a cambiar el observador cuando miremos rostros de alumnos, los que sean maestros o maestras de jardín de infantes, los iniciales, que vean los rostros de sus niños primarios, de sus jóvenes, si son docentes secundarios, que vean los rostros y aprendan a interpretar los de los alumnos universitarios, pero también lo del vecino, lo de la esposa, lo del esposo, lo de los hijos, lo de los nietos. Aprendan a leer los rostros, aprendan a identificar las emociones para que podamos ayudar. Vamos a ver este otro tema, que es la inteligencia, que es un tema muy lindo, muy bonito. ¿Qué es la inteligencia para el mundo moderno? Acá hay algunas cosas que yo, Paul Feldman, estoy en algunas discrepancias con estas definiciones ya estructuradas desde hace muchos años. Fíjense que Spearman, hay una definición del año 1904, 1923, estamos hablando de muchísimo tiempo. Estamos en el 2019, son definiciones que tienen más de 100 años. Había definiciones de la inteligencia que decía que era la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Pero si nosotros enfocamos esta misma pregunta desde el coaching ontológico y decimos que la realidad son los hechos que nos están ocurriendo,
más la interpretación que nosotros le vamos a dar por creencias, por cultura, por razones sociales, por entornos, la realidad mía va a ser totalmente diferente a la realidad que puedan interpretar cada uno de ustedes. Entonces yo voy a estar aprendiendo de eso, voy a estar entendiendo eso, voy a hacer mi razonamiento, pero mi razonamiento va a estar circunscripto a mis creencias, a mis conductas limitantes, y voy a tomar decisiones seguramente en el momento que me encuentro, de las circunstancias que me encuentro, que es muy probable que no sean ni siquiera las que tomarían ustedes. Fíjense que Spearman decía que la inteligencia es una habilidad general que implica principalmente la deducción de relaciones y correlatos. Es decir, yo primero deduzco y relaciono los correlatos que tengo dentro de mi mente. Pero la deducción muchas veces lleva su tiempo y a veces es ipso facto. Wechsler decía que es la capacidad agregada o global del individuo, es decir, el individuo no la tenía, le empieza a agregar, de actuar con propósito de pensar racionalmente. O sea que yo mientras que digo, voy a actuar con un propósito, porque esto me da sentido, me hace un ser más pensante, más racional, entonces eso se decía que era inteligencia. Y obviamente, cuando hago estas cosas, tengo estas conductas, voy a tener un comportamiento para una mejor y eficaz resolución de todo mi entorno. Gardner dice que no, que es la capacidad de resolución de problemas y la elaboración de productos que sean valorados. Y ahí me gusta mucho esa definición de inteligencia. Porque cuando yo me encuentro, cuando ustedes se encuentran en condiciones de resolver un problema y de elaborar en su cabeza, en sus mentes, la forma de actuar en base a sus valores, en base a sus propósitos. Esa definición me encanta. Hay definiciones un poquito más de la Organización Mundial de la Salud, que es un poco la misma que veíamos al principio, que dice que la inteligencia es la capacidad entonces de entender, asimilar, elaborar información, dice, cambia, ya no dice razonar, tomar decisiones, elaborar información y utilizarla, es decir, yo entiendo que estoy frente a un hecho, a una situación, la asimilo, es buena, es mala, es productiva, es improductiva. Elaboro toda esa información y cómo la voy a utilizar para resolver el problema o el inconveniente. Entonces parecería que acá estas funciones mentales, como la percepción y la memoria, me van a ayudar a entender mejor. Y después otros que dicen que la inteligencia es la capacidad de elegir. ¿Entre qué? Entre varias posibilidades. Nosotros utilizamos mucho esto desde el coaching y a mí me encanta, porque cuando yo tengo la capacidad de elegir, nosotros en coaching hablamos de la decisión, decidir, la opción de tomar el camino que me abre o me cierra posibilidades. A veces un camino me abre varias posibilidades. Pero yo soy el dueño de distinguir, otro término que utilizamos en el coaching, distingo. Y porque distingo que esto es más conveniente, elijo, opto, haciéndome consciente y responsable de que estoy eligiendo un camino que a mi manera de ver las cosas me abrirán posibilidades. ¿Para qué? Para resolver un problema, para conseguir un logro. Bueno, esta placa, esta laminita que habla del cociente intelectual o coeficiente intelectual, es más que nada informativa. Y me hago cargo de lo que les voy a decir, que a mi modo de ver no es tampoco tan así, es bastante ambigua, es muy generalizada, y les voy a explicar por qué. ¿Qué se entiende por cociente intelectual o coeficiente intelectual? Se entiende a la cifra que representa la inteligencia
que se obtiene mediante la división de una edad mental de la persona, de un individuo, que se puede conseguir o aproximar por medio de un test de inteligencia, y su edad cronológica, obviamente multiplicada por 100. ¿Qué pasa? No existe ningún test que sea 100% efectivo, que me logre medir la inteligencia. Hay aproximaciones, pero no puedo medir exactamente la edad mental de un individuo. Entonces, el coeficiente intelectual se define como el cociente intelectual al número que resulta después de dividir la edad mental con la edad cronológica y que lo multiplico por 100, y que me dice que estas mediciones irían en paralelo con las habilidades cognitivas de una persona, entendiendo como cognitivas el saber, el educarse, el razonar, el pensar, el decidir. Y de esto se hicieron tablas, donde se decía que el coeficiente intelectual de Einstein, de Albert Einstein, era de 160, es decir, de una clase de superdotado. Y empezamos a ser ambiguos, que nos dicen que el promedio común de todos nosotros andamos en un rango del 70%, que nos mide una media inteligencia, ni baja ni alta. Pero hay otros que dicen que menos de ese rango, su inteligencia mental es muy baja o débil, y hacia arriba, más de 70, 80, 100, es una gran inteligencia, una inteligencia superior, o inclusive la clase superdotados. Howard Gardner, que lo vimos también hace un rato, ¿no? Nacido en el año 1943, era psicólogo, investigador, profesor de la Universidad de Harvard, conocido en el ámbito científico por sus investigaciones en el análisis de las capacidades cognitivas y por haber formulado la teoría de las inteligencias múltiples. ¿Y qué es esto de las inteligencias múltiples? Que nos dicen que todos los seres humanos tenemos varios tipos de inteligencia y uno o dos por los cuales sobresalimos. Entonces se habla de inteligencias lingüísticas, inteligencia lógico-matemática, una inteligencia musical, una inteligencia espacial, una inteligencia motora sensitiva, una inteligencia interpersonal e intrapersonal. Y ahora los voy a acompañar a que veamos cada una de ellas. Pero antes quiero que reflexionemos. En nuestro mundo, en el que estamos tratando, en este caso como docentes, porque esto vamos al curso es aplicado a la docencia, nuestro trato cuando estamos en el rol docente, proyectamos sobre los otros lo que nosotros queremos que el otro acepte como una verdad absoluta. Cuando el docente explica un tema y da definiciones y da conceptos, está proyectando su saber. Ahora, desde el rol docente, ¿queremos que el otro acepte totalmente eso que nosotros decimos como una verdad absoluta, o permitimos la discrepancia, permitimos la diferencia de opinión, permitimos que el alumno tenga otra mirada y abrimos el debate a una comunicación activa y asertiva? ¿Qué mundo es el que estamos mostrando? ¿Mostramos el mundo real? ¿Mostramos un mundo ideal o mostramos un mundo mental? Cuando mostramos ese mundo real, ideal y mental, ¿desde qué lugar lo estoy mostrando? ¿Lo estoy mostrando desde mis interpretaciones? ¿O lo estoy mostrando desde la libertad que en mi mundo real puede ser totalmente diferente al mundo real del otro? Y que puede ser que nuestro mundo real pueda coincidir y hasta nuestro mundo ideal pueda coincidir y encontramos una grieta, una brecha enorme. Pero, ¿qué sentido le damos ahí? O
empezamos a catalogar a los otros por la inteligencia a partir de nuestra interpretación. ¿Cuántas veces tildamos a un alumno? Este es muy inteligente, porque me contesta rápido, porque es ávido, porque... Y tildamos a otro de no inteligente, de desinteresado, de que no tiene capacidad, porque no me contestó en la velocidad que yo creo y que yo supongo que es lo óptimo, y por eso lo catalogo de inteligente. Cuando posiblemente aquel otro que no responde está haciendo toda una elaboración y todo un proceso dentro de él. ¿Es igual acaso en todo y para todos? Hay un dicho que dice que todos servimos para algo, pero no todos servimos para todo. Fíjense, muchas veces tildamos a las personas de inteligentes por el grado académico que tienen. Es doctor, es licenciado, es un máster. E inclusive en el ámbito del coaching, es un master coach, es un master practitioner en programación neurolingüística, es ingeniero. Y fíjense que creemos que porque tiene un grado académico es muy inteligente. Pero les voy a demostrar algo. Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Michael Dell. 4 personas que rondan dentro de los 4 seres más ricos del planeta. Bill Gates, creador de Microsoft, Mark Zuckerberg, creador de Facebook, Steve Jobs, creador de Apple, y Michael Dell, las computadoras de él. Fíjense que estos hombres eran hombres creativos, que veían más allá, que tenían una percepción y el sentido del futuro, una visión del más allá, pero ¿saben qué tenían en común? Que ninguno de estos 4 seres tenía un grado académico. Ninguno era ingeniero, abogado, licenciado, ingeniero electrónico, nada de esas cosas. Entonces, hay veces que los académicos, profesionales de alto prestigio en cuanto a sus calificaciones, están al servicio de estos seres que son triunfadores. Porque ser exitoso, ser triunfador, no requiere de inteligencia, muchas veces requiere de la avidez, de la lucidez, de la imaginación, de los deseos, de la proyección. ¿Y a quién contratamos? A los exitosos desde el punto de vista académico, porque son los que nos van a resolver el problema de lo que nosotros queremos. Entonces, hay algo que sí, nuestra inteligencia está íntimamente relacionada con el hábitat en que estamos, la sociedad, nuestras creencias, nuestros estilos de vida, nuestros pensamientos, nuestras estructuras, nuestro sistema educativo, nuestros estilos de educación. Veamos entonces ahora sí los 12 tipos de inteligencias múltiples. La inteligencia lingüística es la habilidad de dominar el lenguaje, incluye el lenguaje oral, el no verbal, la corporalidad, la gestualidad. Por ejemplo, un buen orador tiene una gran inteligencia lingüística. La inteligencia lógico-matemática, que no significa que, como es lógico-matemática, tendrá que ser filósofo, ingeniero, contador público, nacional. No, porque es la habilidad de razonar de forma deductiva y lógica, es la habilidad de resolver rápido problemas. Generalmente, una persona con este tipo de inteligencia seguramente va a estar más inclinado a las estructuras de las numéricas, entonces va a ser un ingeniero, va a ser un contador público, va a ser un arquitecto. ¿Vieron cuando a los niños infantes de 2 y 3 años se le regalan juegos? Esos juegos plásticos que hay un triángulo, hay un rombo, hay una estrella,
que el chico tiene que insertar en los huecos que corresponden a la forma de los plásticos. Eso es para desarrollar la inteligencia espacial, las formas, los objetos, las perspectivas, la creación también de imágenes mentales, y eso se llama inteligencia espacial. Bueno, la inteligencia musical artística no solo es la habilidad de la música, es todo lo relacionado con el arte, con el grabado, con la pintura, con la escultura, con los dibujos. Pero sí, hay que reconocer, y está comprobado mundialmente, y la Organización Mundial de la Salud nos dice que la música es el arte que va a desarrollar ambos hemisferios cerebrales, desplegando una amplia capacidad de reconocer notas, sonidos, tonos, despierta mucho la capacidad auditiva, se agudiza, se puede reconocer en un determinado tono una determinada nota. Do, mi, sol, cosas así. Inteligencia cinético-corporal. Cinético va el movimiento. Es la habilidad de utilizar el cuerpo, es decir, la coordinación de los movimientos corporales. Y no todos tenemos esta capacidad, pero sí, por ejemplo, lo tienen los deportistas, los profesores de educación física, los gimnastas, los deportistas de todas las áreas del deporte. La capacidad y la habilidad de su inteligencia cinético-corporal. Imagínense ustedes un contorsionista. Y acá vamos a dos inteligencias que a mí me encanta tratarlas, me encanta conversarlas, me encanta decirlas, que es la intra y la interpersonal. La intrapersonal es la inteligencia que me va a comunicar conmigo mismo. Es la capacidad de entenderme a mí mismo, de autoanalizarme, de autocuestionarme también, de autosuperarme. Es aquella relación que tengo conmigo, donde voy a tener mucha comunicación privada. Ustedes saben que cuando no estamos en una conversación con otro, estamos en una conversación privada con nosotros mismos, porque estamos en nuestros pensamientos, en nuestras deducciones, en nuestros planes, en nuestros proyectos. Y hay muchas personas que lo hablan, que lo expresan, y eso se llama comunicación privada. Y la interpersonal es la que yo puedo tener con otros, yo con vos, yo con ustedes. Entre dos amigos, entre un grupo, un docente con todo su amplio espectro de alumnos, con sus pares docentes. Es la habilidad que tienen los individuos de empatizar, de llevarse bien, de entender, de comprender, también de ser misericordiosos, de ser atentos, de ser gentiles. Es la capacidad de poder relacionarse con cualquier tipo de personas, mayores, menores, hombres, mujeres, sin distinción. La inteligencia emocional, esto también es algo que me apasiona, porque cuando nosotros decimos, es uno de los más grandes y recientes paradigmas, hoy en día se está hablando todo de neurociencia. Y escucharlo al doctor Daniel López Rossetti es fantástico cuando dice, no podemos negar que el órgano que comanda toda nuestra vida es el cerebro, por lo tanto las neurociencias es una base de poder entendernos como seres humanos. Y que desde nuestro cerebro, desde nuestro sistema límbico, se asientan nuestras emociones, desde nuestra amígdala cerebral, se encuentran un montón de procesos emocionales. Y es interesantísimo ver qué grado de inteligencia emocional tenemos cuando aprendemos a distinguir las emociones, pero sobre todo podemos gestionar las emociones, salir de estados emocionales que pueden llevar a estados de ánimos. Y cuando podemos salir de esos estados emocionales, los gestionamos a través de muchísimas cosas, como un juego, como un ejercicio, como un darme cuenta, y puedo ayudar a otros a gestionar sus emociones, estamos aplicando inteligencia emocional.
Bueno, hay una inteligencia que es naturalista, una sensibilidad que tienen muchas personas para el mundo natural, ¿no? Para distinguir, clasificar, ordenar, por lo general los geólogos, los arqueólogos, los naturistas. Pero miren, existió el doctor Edward Bach, inglés, que tenía una sensibilidad tan grande con las flores que descubrió que determinadas flores bajo un determinado proceso químico se podían conseguir tinturas, y esas tinturas en base a gotas se le podía dar a pacientes para que mejoraran sus estados emocionales. Y así nacieron las famosas flores de Bach, que trata de 38 grupos de flores para tratar estados emocionales. La inteligencia existencial, hoy en día tenemos muchas ramas, sobre todo las espirituales, ¿no es cierto?, las religiones, las nuevas tendencias filosóficas, las nuevas, y no tan nuevas, ¿no? Porque todas las religiones del mundo, el judaísmo, el cristianismo, los ortodoxos, los orientales, la New Age, la metafísica, que nos hablan de esas personas que trabajan y que ven y que analizan la existencia humana, la trascendencia humana, la relación entre la vida y la muerte, el paso de qué pasará a la muerte, trascendemos, no trascendemos, existe un alma que sea, un alma que sea eterna, que sea inmortal. Mucha gente buscando el significado de la muerte, teorías que con la muerte termina la existencia humana, otros que dicen que no, que el alma va a un determinado lugar y que se reencarnará, u otros que dicen no existe la reencarnación, el alma es eterna, pero sigue viviendo, queda la persona. Todas estas es inteligencia existencial. Existe una inteligencia que es creativa. ¿Qué es la inteligencia creativa? Por ejemplo, para que les quede claro, si estamos en un determinado ámbito educativo, que el ámbito educativo es una institución compuesta por personas. Muchas veces tenemos la tendencia estructurada de decir, siempre esto se hizo así. Pero viene alguien y dice, pero ¿por qué no lo podemos hacer de manera diferente y obtener mejores resultados? No, es que siempre se hizo así y dio buenos resultados. ¿Y qué pasa si intentamos esta otra forma y capaz que dan resultados mejores? Entonces, aquellos empleados o empleadas de instituciones, bancos, corporaciones, organizaciones, que crean nuevas formas, tendencias de trabajo, nuevas posturas, nuevas formas de hacer y de realizar las cosas, es la inteligencia creativa. Y obviamente, la inteligencia colaborativa, como nos marca ahí una mesa redonda, donde todo se puede resolver mancomunadamente con las ideas de todo para llegar a unas metas y a los objetivos propuestos, los famosos trabajos en equipo, es la inteligencia colaborativa. Quise traerles algunas estructuras cerebrales implicadas en la atención. El tálamo, el sistema reticular, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, posterior, los colículos superiores. Esos que están con flechitas verdes, celestes, perdón, son muy, muy relacionados con la atención. ¿Pero por qué? Porque la atención va a ser para mí una estructura que se va a grabar dentro de mi mapa, me va a hacer que yo me pueda comportar, mejor dicho, conducirme de una determinada manera, que es mi conducta, y que los otros cuando vean mi conducta dirán, Paul Feldman se comporta de una determinada manera. Si nos vamos a estas dos imágenes, son dos imágenes muy interesantes de ver. La imagen que se encuentra a la derecha, una maestra, decimos que es una maestra porque está con infantis, porque detrás hay una pizarra, ¿no? Pero se encuentra con un libro y donde aparentemente, mírenme las comillitas, aparentemente se encuentran en un estado de atención, circunscripto a lo que
la maestra o la profesora les está mostrando. Totalmente podríamos decir, desde nuestra apreciación, lo contrario de la imagen que se encuentra a la izquierda. Una maestra atrás, también en un pizarrón, aparentemente enseñando con un chico aparentemente disperso. O fijando la atención en otra cosa. Que eso es un juicio, lo que estoy haciendo yo, y les estoy brindando a ustedes lo que ustedes estarían pensando en este momento, que podría ser eso, y es un juicio, y podemos empezar a decir que el chico está disperso, que no le interesa lo que la maestra está diciendo, que está pensando en otra cosa, podemos hacer un montón de juicios, podemos completar una historia mirando esa imagen, pero sin embargo, es muy probable también que ese niño esté prestando atención a su manera, que no la esté mirando porque tiene una captación auditiva. Para reflexionar. Entonces, viendo esas dos imágenes, tendríamos que ver cuáles son los tipos de atención para poder comprender. Y esto es algo que también los invito a ver, a observar, a mirar, a mirar, porque mirar ustedes saben que es ver con los sentidos de la vista más observar, ¿no? Entonces los invito a mirar, así como cuando les decía el tema de las emociones, miren a sus alumnos, a sus papás, a sus hijos, a sus vecinos, a sus sobrinos, acá hagan exactamente lo mismo. Miren a sus alumnos, miren a sus vecinos, miren a su esposa, miren a su esposo, y aprendan a ver qué tipo de atención tienen. Una atención es selectiva cuando la persona tiene la capacidad de atender a un estímulo o actividad concreto en presencia de otros estímulos distractores. Por ejemplo, puedo estar leyendo y no distraerme por más que esté la televisión prendida. Puedo selecciono mi atención en el libro. Puedo tener una atención alternante, consiste en la capacidad de cambiar el foco atencional entre dos o más estímulos. Puedo estar leyendo el libro y de pronto giro a mirar la televisión porque una noticia que me interesó, vuelvo a mi libro. Una atención espontánea, también llamada natural, fisiológica, automática, refleja, reactiva, es cuando nosotros estamos en algún lugar y escuchamos un ruido, una bocina, una colisión, una sirena, automáticamente vamos a girar y vamos a prestar atención a eso que está sucediendo. O un papá, una mamá que tiene a los hijos jugando en el jardín y de pronto uno de los chicos llora. Gira inmediatamente porque es una atención espontánea hacia el mundo exterior, qué es lo que está pasando. Y obviamente que impresiona a través de nuestros sentidos, ya sea de la vista, ya sea de nuestros oídos. Bueno, acá les traigo una gráfica sobre la atención. Dice que la atención se maneja por los sentidos o por procesos mentales. Y esa atención puede ser sensorial, obviamente cuando tiene los sentidos de la vista, puede ser una atención al gusto, ¿no? Agarrar un algo rico, ponérmelo en la boca, degustarlo, paladearlo, y estoy prestando atención a lo que estoy comiendo, ¿no? Es una atención directa, muchas veces también es indirecta, como decíamos, cuando es espontánea, ¿no? Y es pasiva. Y por otro lado están los procesos mentales, cuando yo presto atención a algo que quiero estudiar, algo que me quiero capacitar, algo que quiero entender, que quiero comprender, es donde entra el proceso cognitivo, voy a decir que es una atención intelectual. Es indirecta porque muchas veces se da en forma imprevista y es activa, pero también es activa porque yo estoy demostrando el interés en aprender eso. Para la atención voy a necesitar estar concentrado y para concentrarme yo selecciono sobre qué me voy a enfocar. ¿Puedo tener una discriminación en esa selección de la atención? Sí, selecciono y discrimino. Esto sí le presto atención, aquello no le presto atención. Y por otro lado,
También es selectiva cuando yo busco por interés propio, por motu propio, prestar atención a una determinada cosa. Esa atención, cuando va enfocada a mi concentración y yo estoy haciendo una selección, evidentemente en uno de los campos cognitivos me estoy educando. Me estoy educando porque no solo estoy incorporando, estoy haciendo aprendizaje de la cosa, a la cual le puse interés, le puse atención y le puse concentración, sino que por los procesos reflexivos, por los procesos madurativos, por los procesos interpretativos, me van a llevar a una educación que obviamente muestra mi interés, yo lo voy a poder expresar por lo que voy a utilizar la comunicación y que me mantiene, por otro lado, totalmente motivado. Bueno, acá es un poco la explicación de la lámina anterior, para que ustedes la puedan leer, porque tienen los flyers, el PowerPoint, de cómo funciona la atención en procesos automáticos y controlados, y que tiene funciones. Para los que quieran decirme que funciona y está mal escrito, sí, es una lámina que yo la he bajado de otros lados, pero ya venía así. Bien, y esos procesos pueden ser automáticos o controlados, y que los tipos de atención, puede haber vigilancia, puede haber búsqueda, hay atención selectiva, nos marca una alerta, nos muestra una orientación, hasta lograr hacer una atención ejecutiva. Las personas que vemos ahí, William James en 1890, Stenberg en el 2010, Ballesteros en el año 2000 y De Vega en el año 1984, son personas que dieron distintas interpretaciones de las funciones de la alteración. Y de la atención. Y la atención puede tener alteraciones. Mi atención va a estar alterada de dos formas, o cuantitativa o cualitativa. De todas estas, la más importante es la cuantitativa, para que ustedes sepan que entran dentro del campo de las patologías, que no es necesario que se acomoden o que sepan los nombres, pero por lo menos para que conozcan que una hipoprosexia es la disminución de la capacidad de atención. La hiperprosexia es el aumento excesivo de la atención, y la paraprosexia es el aumento de la atención espontánea con disminución de la atención voluntaria. Bueno, y les voy a dejar dos láminas para que jueguen. En una, para que identifican cuántos número 8 hay, y en otra para que puedan fijar la atención y marcar, como dice arriba, con un círculo, los rectángulos y los rombos. ¿Cuál es el sentido de esto? Es fijar la vista en un punto determinado, lograr atención y concentración para lograr determinar la cantidad de iguales a desiguales, con lo que con este ejercicio, un ejercicio muy práctico que pueden llevárselos a sus alumnos, para que de esta manera puedan desarrollar la atención. Bueno, hemos llegado hasta acá. Muchísimas gracias por su atención y vamos a volver a nuestra clase. Los vemos en la próxima. Hasta luego.